A ver, en la historia de los mares ha habido muchísimos grandes marineros, ¿cierto? Pero solo uno fue una leyenda tan inmensa como el océano mismo, el viejo Stormalong. Dicen que fue el mejor marinero que jamás zarpó de las costas de América. Un hombre con una fuerza y una altura, bueno, fuera de este mundo. Imaginen esto, un hombre que nace, literalmente, de un huracán, que mide 4 brazas de altura. Su barco, el Tucerora, era tan, pero tan gigantesco que los marineros necesitaban caballos para cruzar la cubierta de un lado al otro. Así de grande era su leyenda. Este capitán, había navegado por los mares más bravos, le había dado la vuelta al mundo quién sabe cuántas veces. Y su apetito era igual de legendario. Para desayunar, se comía unos percebes del tamaño de un puño. Para cenar, nada más y nada menos que balas de cañón. Y por si fuera poco, en sus ratos libres había derrotado al mismísimo Kraken. Claro, alguien así no puede desaparecer como si nada. Su leyenda es tan grande que existen por lo menos 3 historias sobre su final, y cada una es más increíble que la anterior. La primera historia de todas comienza con un hambre de esas que no se quitan con nada. Bueno, esta primera versión cuenta que un día, en alta mar, a Stormalong le dio un hambre, pero un hambre feroz. De ese tipo de vacío en el estómago que parece que solo el océano entero podría llenar. Así que pues decidió que era hora de pescar la cena. Pero Stormalong no usaba cualquiera caña de pescar. No, la suya era el mástil completo de un barco común. Y el sedal, un cable de acero del grosor de una muñeca. De carnada, usó un pedazo de cerdo salado en un gancho que era un ancla, y lo lanzó con tanta fuerza que cayó como una milla de distancia. Con un equipo así, lo que iba a pescar tenía que ser enorme. Y no esperó ni un minuto. Sintió un tirón que casi sacude el barco entero y ¡zas! De un solo jalón sacó del agua el tiburón blanco más grande que se haya visto jamás. Pero seguía con hambre. Así que lanzó la línea una y otra vez, hasta que 6 de esas bestias marinas estaban ahí, apiladas en su cubierta. Y dicen que Stormalong se los comió, a los 6. Así, en un solo festín. Comió tanto tiburón, tanto poder del océano entró en él, que su propio cuerpo empezó a cambiar. Le empezaron a salir branquias para respirar bajo el agua y una cola de tiburón. Simplemente se lanzó al mar y se convirtió en el tiburón blanco más grande de los 7 mares, el nuevo rey de las profundidades. Pero, ¿y si Stormalong no se convirtió en una bestia marina? Quizás su destino no era transformarse, sino enfrentarse a algo completamente nuevo. Otros cuentan que su final llegó con esas nuevas máquinas de humo y fuego, los primeros barcos de vapor que vinieron a desafiar su dominio del viento. La primera vez que vio un barco de vapor, este pasó a su lado echando una cantidad de humo negro impresionante. El viejo marinero, que era un hombre de buen corazón, pensó que el barco se estaba incendiando, así que se apuró a ayudar. Acercó su barco gigante y empezó a echarle barriles y barriles de agua al motor para apagar el incendio. Es que para Stormalong el mar se navegaba con la fuerza de la naturaleza, con el viento inflando sus velas. Y de repente aparece esta máquina que avanza con humo y con fuego, una fuerza que para él era extraña, casi antinatural. El mundo estaba cambiando justo frente a sus ojos. Claro, cuando el fuego del motor se apagó, el capitán del barquito salió a la cubierta, furioso, gritándole. Le tuvo que explicar que eso no era un incendio, que ese vapor era justo lo que hacía que su nave se moviera. El capitán del barco de vapor, muy orgulloso, le dijo que su máquina era más rápida que cualquier velero. Stormalong soltó una carcajada que sonó como un trueno a lo lejos y le lanzó el reto. Y el capitán, pues aceptó. La carrera sería a través de todo el Atlántico. Salieron de Boston al día siguiente. Stormalong desplegó sus velas y su barco simplemente voló sobre las olas, dejando al barquito de vapor muy, muy atrás. Pero justo a la mitad del océano pasó la peor pesadilla de un marinero. El viento se murió. Se detuvo por completo, y en esa calma total, el barco de vapor lo alcanzó y lentamente lo pasó, con el otro capitán riéndose desde la cubierta. Pero Stormalong no se iba a dejar vencer por una máquina. Si el viento no quería soplar, no había problema.
Él mismo se convertiría en el viento. Tomó 2 bocanadas de aire tan enormes que pareció que vaciaba el cielo, y luego sopló con la fuerza de un huracán. Su aliento llenó las velas y lanzó el barco a una velocidad que nadie había visto nunca. El Tucerora llegó a puerto un día entero antes que el barco de vapor. Fue la victoria de la tradición sobre la máquina. Y una hazaña así, claro, no pasa desapercibida. El mismísimo Davy Jones, el señor de las profundidades, quedó tan impresionado que invitó a Stormalong a vivir en su reino. Lo coronó como un señor de los mares por toda la eternidad. Pero todavía hay otra historia. Hay quienes dicen que Stormalong no bajó a las profundidades, sino todo lo contrario, subió a los cielos. Y su último y quizá más increíble relato, sucedió en plena temporada de huracanes en Florida. El marinero que nació de una tormenta estaba a punto de enfrentarse a la madre de todas. En esa época, los barcos no podían escapar de las tormentas, tenían que enfrentarlas. Y un huracán en el mar es un verdadero caos. Olas que son como montañas de agua, un cielo negro como la noche y vientos con una furia que no se puede ni describir. Y justo en medio de todo eso, iba navegando Stormalong con su tripulación. A su alrededor, barcos más pequeños eran hechos pedazos por el viento. Su tripulación trataba de rescatar a los náufragos, pero era casi imposible. Fue entonces cuando Stormalong se lanzó a las aguas furiosas. Con sus manos gigantes sacaba a los marineros del agua, pero no solo eso, en un acto de fuerza increíble, levantaba barcos enteros y los ponía a salvo sobre la cubierta del Tucerora. Cuando la tormenta por fin se calmó, habían rescatado a casi 1000 hombres. Stormalong se quedó en la cubierta, tratando de desenredar sus velas gigantescas. Y justo en ese momento sucedió. Una última ráfaga de viento, como el último suspiro del huracán, barrió la bahía. El viento se metió en la vela en la que estaba trabajando Stormalong, la arrancó del mástil y la elevó hacia el cielo. Y el gigante, que no la soltó, fue arrastrado con ella. Empezó a subir, más y más alto, hasta que al final se perdió entre las nubes brillantes. Su tripulación se quedó esperando, pero nunca más volvió. Así que ahí están, 3 finales para una sola leyenda del mar. Cada historia nos muestra una parte de su espíritu imparable. Y su verdadero destino, pues, queda envuelto para siempre en el misterio del océano. Entonces, ¿qué le pasó en realidad? ¿Se volvió el rey de los tiburones? ¿Es ahora un señor bajo el mar? ¿O se fue a navegar por los cielos? Quizás la verdad no es tan importante como la leyenda misma, que sigue viva en cada una de estas increíbles historias. El espíritu de Stormalong, de alguna manera, sigue navegando en alta mar. Así que, la próxima vez que el olor a sal llegue con la brisa, recuerden a ese hombre que venció al kraken, a los tiburones y al vapor. Recuerden al mejor marinero que ha existido. Un brindis por el viejo Stormalong, donde sea que esté.